caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Hola, en este vídeo aprenderás cuáles son las 11 funciones complejas en Excel y cómo utilizarlas. Para comenzar, Excel es un programa informático conocido como hoja de cálculo. Básicamente, permite realizar todo lo relacionado con estadísticas, gráficas, etc. Empezaremos por la función referencia relativa. Las referencias relativas guardan una relación entre la columna y la fila donde se encuentran, o sea que si se utiliza siempre se mantiene una relación. Por ejemplo, si en las celdas A1, A2 y A3 tenemos los números 20, 30 y 40, y los queremos copiar a otras celdas debemos colocar en una celda distinta lo siguiente. En este caso, elegiré la celda D1, D2 y D3. Escribiremos igual a 1, A2 o A3 en cualquiera de estas celdas y se copiará la celda. En segundo lugar, la referencia absoluta. Básicamente, al copiar y pegar una fórmula, esta se va a mantener igual. La diferencia de la referencia relativa, es que las referencias absolutas no se modifican aunque copiemos la fórmula a otras celdas. Utilizaremos los mismos números con sus celdas para demostrar un ejemplo. La diferencia con la referencia relativa es que se debe colocar un signo de dólar antes del número. En tercer y cuarto lugar, ya que consta de dos partes, la función si. Por un lado, es una de las funciones más utilizadas de Excel y permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Si es algo verdadero, pero puede tener dos resultados, uno falso o uno verdadero. Utilizaré un ejemplo para demostrarlo con más claridad. Hay una pregunta planteada y dos respuestas, una que es correcta y la otra incorrecta. La correcta es Montevideo y la incorrecta Colonia. Debemos escribir lo siguiente. Por otro lado, las funciones si son además la causa principal de muchos problemas en las hojas de cálculo. Lo ideal sería que una instrucción si sea aplicada a términos mínimos, por ejemplo hombre barra mujer, sí barra no barra quizás, etc. En quinto lugar la función contar.si. En este caso, se refiere a contar celdas con un único criterio. Por ejemplo, cuántas veces aparece una ciudad determinada en una lista de clientes. Es otra forma de poder contabilizar personas, objetos, etc. Para demostrarlo en un ejemplo, aquí tenemos una lista de 4 clientes que han elegido un color. Para contar cuántos clientes han elegido el mismo color debemos escribir entre cuántas celdas hay clientes, en este caso, de B2 a B5. En sexto lugar la función de sumar.si. En este caso agregar valores con un único criterio. Esta función nos permite realizar una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir las celdas que no es necesario o relevante incluir en la operación. Por ejemplo, Laura, Juan y Marcelo logran ahorrar cierto dinero por mes. Para saber cuánto es el total de lo que ganó Laura en un año debemos escribir lo siguiente. En séptimo lugar la función y. Es una función lógica que nos permite evaluar varias expresiones lógicas y saber si son verdaderas. Pero si cualquiera de las expresiones es falsa, entonces el resultado de la función será falso. Por ejemplo, para entrar a un juego se debe ser mayor a 18 años y con más de 1,6 metros de altura. Debemos escribir lo siguiente para ver si se cumplen los requisitos.
En octavo lugar, la función no. Esta es la función que verifica si se cumplen dos o más pruebas lógicas. Si se cumplen al menos una de estas, devuelve el valor de verdadero, y si no se cumple ninguna, devuelve el valor de falso. Para demostrar un ejemplo planteamos la siguiente situación. Estos dos alumnos deben tener los 3 trimestres con nota mayor a 5 para no dar un examen final. Debemos escribir lo siguiente. En noveno lugar, la función no. Esta función nos permite distinguir si un valor es igual a otro. Para demostrar un ejemplo, haremos una simple suma, y verificaremos si se cumple la fórmula que escribiré a continuación. Como la suma de ambos números no es mayor a 200, es falso. En décimo lugar, la función buscarb. Esta función pertenece a las funciones de búsqueda y referencia. Básicamente, realiza una búsqueda vertical buscando un valor en la columna situada más a la izquierda de una tabla y devolviendo el valor de la misma fila en la posición índice de número. Cuando no se encuentra coincidencia se devuelve el error n/a. Para demostrar un ejemplo, he escrito 5 números y queremos buscar cuál de ellos equivale al número que aparece en la celda E5 que es 1200. Escribimos lo siguiente. Por último lugar, la función buscar-h. Esta función en Excel encuentra un valor en una tabla, tomando como punto de búsqueda la primera fila ya ordenada y en base a la columna donde encontró el valor. También puedes indicarle la fila que necesites que te dé como resultado. En este caso he escrito los ingresos que reciben Mario y María por mes. Para buscar cuántos ingresos ha recibido María en marzo se debe escribir lo siguiente.